En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bien se está aquí por la mañana cuando uno viene a misa antes de desayunar, Qué bien estamos aquí, en el templo, en la casa de Dios, en la puerta del cielo. Hemos rezado en el introito. Se les agradece a todos que colaboren en la colecta con el donativo, porque para que la misa tradicional pueda seguir adelante necesitamos que todos colaboremos, así que muchas gracias. Y hay que ir aprendiendo, Quique, para dentro de 3 semanas, el propio de Adviento, de la misa de Adviento, que es muy sencilla. El Kyrie, el Gloria, se manda a los contactos para que lo vayan escuchando cuando están preparando el zumo de naranja. Entonces, a ver si en Adviento podemos cantar la misa de Adviento. Hoy es la fiesta de la dedicación de la Basílica del Salvador de San Juan de Letrán. Es una fiesta que pasa por encima de la celebración del domingo. De hecho, ni se hace conmemoración. Es un caso muy excepcional, porque cuando hay alguna fiesta que coincide en domingo y pasa por encima de la fiesta, como fue el caso en España y en Hispanoamérica, el Día de la Virgen del Pilar, además de las oraciones de la Virgen del Pilar, se hace conmemoración del domingo. Pues hoy no se hace conmemoración del domingo. Y es una fiesta muy especial. Vamos a ver por qué. ¿Qué significa dedicar? Dedicar significa consagrar. Esto ya lo sabemos todos. Dedicar una basílica, dedicar un templo, dedicar una iglesia, significa que el obispo, en una ceremonia muy hermosa, consagra ese nuevo templo, que no dejan de ser pues ladrillos, piedras, mayólica, etc. Y sobre todo el altar. Se consagra toda la iglesia para que ese lugar quede dedicado, consagrado para Dios, para el culto de Dios. Y esta es la fiesta que celebramos hoy, el 9 de noviembre del año 324, el Papa San Silvestre dedicó la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica del Salvador de San Juan de Letrán. En realidad, el nombre del Salvador lo recibe en el siglo VII. Primero se llamaba la Basílica de San Juan de Letrán, porque si han estado en Roma saben que además de la iglesia, de la basílica, de manera separada está construido un baptisterio en forma octogonal, y por eso empezó a llamarse la Basílica de San Juan Bautista de Letrán, y luego ya en el siglo VII recibió el nombre de la Basílica del Salvador de San Juan de Letrán. Esa iglesia está construida al pie del Monte Celio. Ustedes saben que Roma tiene 7 colinas, y una de esas 7 colinas es la colina del Monte Celio, y allí, al pie de ese monte, existía la casa palacio de la gens Laterana. ¿Quién era la gens Laterana? Esto es como aquí en España, en Castilla decimos los González o los Gutiérrez. Es la rama de esa familia, ¿no? Bueno, pues había una familia que era la familia Laterana, la gens Laterana. ¿Y quién eran estos? Estos eran una familia de plebeyos que, no siendo patricios, ustedes saben que en Roma estaban los patricios y los plebeyos, que eran el pueblo llano. Pues esta era una familia del pueblo llano, una familia de plebeyos que consiguieron llegar a ser cónsules de Roma. Y entonces, pues empezaron a tener una cierta categoría, y la historia nos lleva al año 60 y tantos, que es cuando un miembro de aquella familia, llamado Plaucio Laterano, conspira contra Nerón. Nerón, que será el emperador que
inicie la primera gran persecución contra los cristianos, en la que morirá San Pedro y San Pablo. Esa conspiración es sofocada, Plaucio Terencio, Plaucio Laterano, es decapitado y todas sus posesiones, incluida ese palacio, esa casa palacio que estaba al pie del Monte Celio, queda en propiedad del César, en propiedad del emperador. Tendrán que pasar casi 300 años, estamos en el año 60 y tantos, nos vamos al 300 y poco, cuando Constantino el Grande, ya sabemos la historia, gana en la batalla del Puente Bilbio contra Magencio. Aquella noche ve en sueños una gran cruz con las palabras: con este signo vencerás, y eso hace que el emperador Constantino empiece a dar libertad a los cristianos y le regala al Papa San Silvestre aquella casa-palacio. Los emperadores tenían muchas posesiones en Roma, le regala aquella casa-palacio al Papa San Silvestre. Y aquel palacio se convierte en basílica, y al lado de la basílica se construye después una pequeña iglesia que con el tiempo será lo que hoy es el baptisterio. Por supuesto, la iglesia, la basílica que tenemos hoy en Roma, no tiene nada que ver con la que en el siglo IV Constantino donó al Papa. Lo que tenemos hoy es una construcción de finales del XVI, principios del XVII. Constantino le regala al Papa San Silvestre, y el Papa, el 9 de noviembre del año 324, dedica ese palacio, lo dedica al lugar de culto. Es el único lugar del mundo donde el altar es de madera, porque era el altar donde celebró misa San Pedro cuando estuvo en Roma, y se conserva allí, en el altar de San Juan de Letrán. Por eso solo el Papa puede celebrar misa en ese altar. Los otros sacerdotes que van allí celebran en otro altar, ¿no? Y es el Papa San Silvestre el que a partir de entonces manda que todos los altares del mundo sean altares de piedra. Y de ahí viene que en todos los altares, en el centro del altar, haya una ara de piedra sobre la que se celebra el santo sacrificio, ¿no? Porque solo Pedro y los sucesores de Pedro pueden celebrar en el altar de San Juan de Letrán, que es un altar de madera. ¿Por qué celebramos esta fiesta hoy en toda la Iglesia? Porque San Juan de Letrán, podríamos decirlo de alguna manera, es la parroquia de la cristiandad. Es la parroquia de todos los cristianos. Es el primer templo, podríamos decir de manera oficial, dedicado a Dios, después de que durante, casi 300 años los cristianos son perseguidos. Las primeras celebraciones eucarísticas eran en las casas sobre todo de la gente pudiente que se convertía a la fe. Después, con la persecución, ya empiezan a celebrar en las catacumbas, lugar donde enterraban a los mártires, lugar donde celebraban la Santa Misa, y es San Juan de Letrán la primera iglesia, la primera basílica consagrada, dedicada a Dios. De hecho, todos saben que el Papa, cuando es elegido, a los pocos días tiene que ir a San Juan de Letrán a tomar posesión de su parroquia. ¿Por qué el Papa vive en el Vaticano? Bueno, porque 1000 años después del 324, más o menos, estamos a mediados del siglo XIV, sucede el terrible cisma de Aviñón, y los papas acaban viviendo en Aviñón. En 1350, han pasado 1000 años, el poeta Petrarca le escribe al pontífice romano en una carta y le dice esto: Padre misericordioso, ¿con qué sosiego puedes dormir muellemente en las riberas del Ródano, tierra francesa, bajo los techos tranquilos de tus doradas habitaciones, en tanto que Letrán se desmorona y la madre de todas las iglesias, falta de techo, está entregada a las lluvias y a los vendavales?
70, 80 años después, los papas volverán a Roma, pero ya no volverán al Monte Celio, vuelven al Monte Vaticano, que es donde estaba enterrado el primer papa. Y ahí es donde pues tenemos la Basílica de San Pedro, y ya los papas nunca más vivirán en San Juan de Letrán, aunque sigue siendo el primer templo, la primera parroquia, la sede del vicario de Cristo, del obispo de Roma. Nos ha dicho el Evangelio que Zaqueo recibió a Jesús muy contento. Y en la oración colecta de la misa hemos rezado: haz que todo el que entre en este templo para pedirte beneficios se alegre de haberlos conseguido. Y esta es la gracia que le hemos de pedir hoy al Señor: que la alegría que invada nuestra alma, que la paz que gobierne nuestro corazón sea fruto de la acción de su gracia que nos hace ser partícipes de su cuerpo místico que es la Iglesia. Porque si cuidamos los templos y si los consagramos y los dedicamos, es para que caigamos en la cuenta de que el verdadero templo de Dios somos nosotros, y nosotros somos esas piedras vivas que estamos llamados a formar parte del templo verdadero, del tabernáculo único que es la Jerusalén celeste. Por eso el Apocalipsis, cuando nos habla del cielo, usa la imagen de una ciudad, ¿no? Y habla de calles, habla de murallas, habla de distribución, ¿no? De una construcción en la que nosotros entramos a formar parte de ese templo. Somos piedras vivas, ¿no? Estas palabras de Petrarca al Papa tienen que resonar hoy en nuestro corazón, ¿no? Estás tú ahí en las orillas del Ródano, estás en Aviñón, en tus palacios, estás tan tranquilamente gozando del buen clima, y aquí San Juan de Letrán se está hundiendo con las lluvias, con las goteras, con el desgaste, con el paso del tiempo, ¿no? Estas palabras tienen que resonar hoy en nuestro corazón. Zaqueo, qué bien te lo pasas con tu dinero, con tus lujos, con tu diversión, con tus compras, con tus falsos amigos, y sin embargo, esa casa que es tu corazón, ¿qué le sucede? ¿Cómo está, no? Por eso cuando Zaqueo es llamado por la gracia de Dios, le recibió muy contento. Que nosotros podamos hoy y siempre salir de la casa de Dios, del aula de Dios, de esa puerta del cielo que es el templo, que es la Iglesia, podamos salir siempre que venimos a la misa llenos de esa alegría que nos da el Señor, porque aquí es donde recibimos esa gracia que solo Él nos puede dar. Estos días que se ha hablado tanto de la importancia o no, de la inoportunidad o no, del papel de María en la obra de la redención, lamentándolo mucho por aquellos que dicen inoportunidades, hay que decir que la necesidad del papel de la Virgen en la obra de la redención es tal, ella es necesaria, hipotéticamente necesaria, pero necesaria. ¿Por qué hipotéticamente necesaria? Porque no es absolutamente necesaria. Dios nos podía haber salvado sin sacramentos, sin María, sin sacerdotes, sin muerte en la cruz. Absolutamente necesaria María no es, pero hipotéticamente, es decir, en el plan de Dios, María es necesaria. Bueno, pues fíjense, ese sí de María
al ángel que nos lleva al sí de Cristo en la cruz, bueno, que nos lleva al sí de Cristo en toda su historia, porque ya dice San Pablo en la carta a los Hebreos que desde el primer instante que Cristo entró en el mundo, dijo: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Bueno, pues ese sí que nos lleva hasta la pasión que la humanidad de Cristo, recibida de María, porque es de María esa carne y esa sangre, no serviría de nada si tú no dices sí. ¿De qué sirve recoger un papel del suelo, rezar mucho, rezar rosarios, ir a misa, peregrinar a no sé dónde de rodillas? Todo eso no sirve de nada si no lo unimos al sí de Jesucristo, porque son obras buenas pero sin mérito. Pues ahora gira la tortilla y di una reflexión que es muy atrevida, pero que también es muy cierta. El sí de Cristo y el sí de María no servirían de nada si tú no te ofreces, si tú libremente no entras a participar en este sí, en este sacrificio. Y esto es la misa, esta es la activa participación de la misa, que muchas veces no se entiende. Es venir a la misa a dejar que Cristo me coofrezca al Padre, para que yo también sea corredentor con Cristo. Eso es la fiesta que estamos celebrando hoy. La dedicación de la Basílica nos recuerda que nosotros también tenemos que ser piedras vivas y elegidas, consagradas en este templo. Por eso el pecado es algo tan terrible, ¿no? Y dirá San Pablo: sois templo de Dios, y si no respetáis ese templo que sois vosotros, Dios os destruirá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.